Damos la bienvenida a todos a este seminario. En esta ocasión nos acompaña la doctora Gabriela Castedo Meneses, que nos va a presentar el seminario Los microartrópodos y su importancia en la ecología. Muchas gracias, doctora, por estar aquí, por su disposición para presentar este seminario. Y les voy a contar un poquito el trabajo que ha hecho la doctora. La doctora es profesor titular C de la Facultad de Ciencias del UMDI, del campus Juriquilla, es nivel PRIDE D. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias. Ahí mismo también obtuvo su grado de maestra y de doctora en ciencias. Y realizó sus estudios postdoctorales en el Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá, haciendo investigación sobre las comunidades de artrópodos del dosel. Su línea de investigación es la ecología de comunidades de artrópodos en suelos y dosel. Ha presentado 70 trabajos en foros nacionales y 38 en eventos internacionales. Ha impartido 27 conferencias. Cuenta con 84 publicaciones en revistas con arbitraje e indexadas con reconocimiento internacional y 20 capítulos de libro nacionales e internacionales, y tiene la edición de tres libros. Tiene 20 publicaciones de divulgación, 80 resúmenes de memorias y eventos nacionales e internacionales. Pertenece al SNIT nivel 2, ha impartido 70 cursos a nivel de licenciatura y posgrado en institutos nacionales y extranjeros, y ha asesorado a distintos grupos de alumnos de nivel licenciatura y de bachillerato. Pues, sin más, les damos la bienvenida a la doctora. También les informo que la dinámica de este seminario continuará como los dos anteriores, es decir, si tienen preguntas al final del seminario la pueden escribir en el chat, o si directamente quieren interactuar, levantan la mano para que les demos la voz para que puedan hacer sus preguntas a través del audio. Pues bienvenida, doctora. La dejo para que nos presente su seminario. Pues muchas gracias, y muchas gracias a todos los asistentes, y también pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir un poquito del trabajo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Y gracias a la doctora Rocío Cruz, quien fue quien también me contactó para que pudieran hacer la invitación. Y bueno, como les mencionaron, pues yo estoy en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, que es una unidad que tiene la Facultad de Ciencias en Juriquilla, y bueno, nada más en Querétaro, para que la conozcan, y pues esperemos que cuando haya oportunidad, pues son todos bienvenidos, y espero que puedan visitar también el campus que tiene la UNAM en esta sede. Básicamente la plática o este seminario, les voy a hablar un poquito de qué son los microartrópodos, cuál es la importancia, algunos ejemplos con algunos trabajos que hemos hecho en donde se puede ver la importancia de estos grupos en trabajos de ecología, y pues también algunas perspectivas para este grupo en distintos estudios. Pues bueno, como todos sabemos, los artrópodos es el grupo más diverso. Ha habido distintas estimaciones, pero bueno, una de las más recientes, en donde también tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Basset, es que se estimaron cerca de 6 millones de especies de artrópodos en un bosque tropical, ¿no? Básicamente en casi 6.000 hectáreas de selva tropical, se estimó que puede haber casi 25.000 especies de artrópodos, y con esto, considerando la afinidad de distintos grupos, la especialización que pueden tener algunos grupos, el número de especies nuevas que también se describieron, y todo ello, pues bueno, se llegó a esta estimación de 6.1 millones. Y esto es también importante porque parte de estos trabajos, o en esta estimación, sí se consideraron grupos como ácaros y colémbolos, ¿no? Que son microartrópodos, y que, pues bueno, aumentaron mucho la diversidad en comparación con algunos otros. ¿Y qué son los microartrópodos, no? Bueno, obviamente son artrópodos,
pero nos referimos con este nombre a un grupo artificial de artrópodos que son de talla pequeña, que generalmente miden entre 100 y 2 milímetros, y que incluyen a distintos grupos taxonómicos, ¿no? Por su tamaño caen dentro de esta clasificación. Los principales son los ácaros, los colémbolos, sínfilos, paurópodos, diplópodos, quilópodos y pequeños, e inclusive algunos grupos de coleópteros y hormigas pequeñas, ¿no? Entonces, esto es uno de los grupos más conocidos, bueno, a lo mejor dentro de los microartrópodos, los más famosos, que son los colémbolos, que presentan distintas formas. También dentro de ellos hay una gran variación. Y bueno, vamos a hablar un poquito más también de cómo se han utilizado en estudios ecológicos, ¿no? Y otros grupos que a veces se cuentan como dentro de la mesofauna, no son tan pequeños, pero que, como ácaros y hormigas, pero que bueno, también hay algunos que caen dentro de esta clasificación de microartrópodos. La importancia de estos grupos es que tienen una gran variedad de hábitos alimenticios, ¿no? Podemos encontrar algunos que son macrofitófagos, que se alimentan de algas o de hongos o de pequeños restos también de material vegetal. Hay microfitófagos, micófagos, obviamente, hay muchos depredadores, principalmente dentro de los ácaros, y necrófagos y coprófagos, que esto los hace muy importantes dentro de los procesos de descomposición. Y dentro de estos grupos, pues bueno, están principalmente colémbolos, pero también algunos ácaros. Aquí hay dos ejemplos, un colémbolo y un que puede ser principalmente micófago, tritívoro, y un pseudoescorpión, que se consideran los principales depredadores dentro de ambientes como son los suelos, ¿no? Que son los depredadores tope. Y los grupos de microartrópodos, pues en general son también los más abundantes, pueden no ser tan diversos, pero sí presentan una gran abundancia y sobre todo participan en distintos procesos en distintos ambientes, sobre todo en procesos de descomposición. Generalmente en la mayoría de los suelos, por ejemplo, se tienen abundancias relativas como la que les presento en esta gráfica, ¿no? Hay muchos ácaros, ¿no? Que pueden ser los grupos dominantes, dentro de ellos muchos grupos de mesostigmados y oribátidos, y el segundo grupo generalmente son los colémbolos. Sin embargo, hay diferencias también, y esto nos ayuda inclusive a saber, por ejemplo, qué tipo de suelo, qué tipo de recursos pueden estar explotando, porque hay grupos de ácaros que pueden ser más dominantes en suelos más salinos o más arenosos, o bien los colémbolos, dependiendo del tipo de suelo, también pueden ser el grupo dominante por arriba de ácaros oribátidos, por ejemplo. Y bueno, los acompañan una gran cantidad de otros artrópodos, microartrópodos, que también establecen interacciones con todos ellos. Por sus características, pues también han sido clasificados por la afinidad que pueden tener, ¿no? Y entonces también con ello podemos ver la afinidad que pueden tener, por ejemplo, al medio edáfico, y con ello se han sacado algunos índices que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, las formas generales de muchos grupos de colémbolos, pues bueno, pueden ser como estos, ¿no? Entonces, un organismo epiedáfico generalmente tiene los apéndices bien desarrollados, puede presentar pigmentación, también ojos o corneolas bien desarrollados, y pues bueno, generalmente lo encontramos sobre la hojarasca o bien también sobre la vegetación, ¿sí? Arbórea o arbustiva. Otros grupos son los semiedáficos, como esta especie de Isotoma violacea, en donde pueden tener ojos bien desarrollados, pero también pigmentación, pero los apéndices ya no están tan desarrollados, ¿no? Y por ejemplo, la fúrcula a veces puede estar bien desarrollada o puede tener puede estar un poco más reducida, ¿sí? Como este grupo de Ceratophycella, en donde aquí sí se ven los ojos pueden estar más reducidos, pero
ya la fúrcula puede estar mucho más corta y está mucho más reducida, ¿no? Y generalmente sí presentan pigmentación. Ahora, estas características pues ayudan muchas veces a identificar el estrato o el lugar donde pueden estar estos organismos, pero tampoco son exclusivas, ¿no? Podemos encontrar organismos que son hemiedáficos y que no tienen pigmentación, ¿no? Como estos grupos, ¿no? Que se consideran euedáficos, en donde los encontramos en las capas más profundas del suelo, es decir, a más de 10 centímetros de profundidad, y generalmente tienen los apéndices más reducidos, no tienen coloración, y también presentan reducción de ojos y de, por ejemplo, la fúrcula, que es el apéndice que les ayuda a saltar, ¿sí? O Folsomia cándida, que esta es una especie muy particular porque se considera como una especie estándar, ¿no? Es una especie que se ha utilizado para muchos estudios de toxicología, se conocen bien sus ciclos de vida y, bueno, de hecho se utiliza para muchos trabajos y, bueno, es una especie que tiene una ISO 9000, en donde, bueno, también tiene una distribución muy amplia, ¿sí? Otros grupos que se tienen, que también son grupos de microartrópodos, pero que generalmente se conocen más, inclusive su diversidad, son grupos como sínfilos o paurópodos, pero que también acompañan muchas veces a los colémbolos y que también están más asociados a las zonas más profundas del suelo o ambientes que están también más conservados. Y otros grupos como esquizómidos o miriápodos pequeños que también forman parte de estos microartrópodos. Bueno, ¿cuál es la importancia de estos grupos en general? ¿No? Son muy abundantes en los suelos y cuando hablamos de abundancia, pues también es quizás un poco relativo porque, bueno, tienen una gran abundancia, pero su biomasa puede ser muy pequeña. Sin embargo, cumplen funciones muy importantes dentro de los distintos ambientes en los que se encuentran, ¿no? Son importantes como en la degradación de la materia orgánica, principalmente como fragmentadores, pero también la dispersión de hongos y que ayudan en esta descomposición. Sus excretas son esenciales, de hecho en muchos suelos, por ejemplo, buena parte de la matriz del suelo está compuesta por los pellets fecales de la gran cantidad de microartrópodos que se pueden encontrar ahí, principalmente colémbolos y ácaros. También son importantes como reguladores para poblaciones de hongos, bacterias, nemátodos y otros grupos, y pueden ser buenos indicadores de la humedad, de la temperatura y el pH, ¿no? Hay muchas especies que son ya sea acidófilas o basófilas, y entonces si nosotros encontramos determinadas especies en un suelo, podemos tener un buen indicio de que se trata de un suelo salino, ¿no? Antes de hacer cualquier análisis químico. ¿Sí? Diseminan muchas esporas y, bueno, son esenciales en la formación de los suelos, ¿sí? Y en la salud de los suelos. También han sido utilizados muchos de estos grupos, ácaros y colémbolos, los distintos grupos de ellos, como indicadores de alteración, ¿no? De perturbación. Se han utilizado en programas de bioremediación porque pueden bioacumular algunos metales pesados dentro de sus cutículas, y entonces, bueno, también se han sido utilizados en estos procesos, y se consideran muchos de ellos como también ingenieros de ecosistemas o controladores de plagas, sobre todo en el caso de los ácaros. Los colémbolos, la mayoría de ellos se alimentan de hongos, de bacterias, de algas, y hay algunos registros en donde se ha visto que pueden consumir algunos ácaros, pero esto ha sido más bien anecdótico, ¿no? Cuando hay poblaciones muy altas de algunos ácaros astigmados, los colémbolos están consumiendo los hongos que hay ahí y pueden consumir también probablemente parte de estos organismos, como nosotros cuando nos comemos una lechuga y si no se lavó bien se van algunos insectos, pero no era parte de la dieta, ¿no? No es que nos quisiéramos comer a propósito. Y, bueno, estos grupos son esenciales, por ejemplo, se ha visto en
lo que se ha llamado las cadenas verdes, ¿no?, que tienen que ver con las plantas, pero también las cadenas cafés. ¿No? De hecho, la importancia de estos grupos como descomponedores, pues ha llegado a plantear que en realidad el planeta no es azul ni verde, sino que es café, ¿no? El proceso de descomposición, en donde intervienen en buena medida todos estos microartrópodos, pues son esenciales precisamente para hacer disponibles muchos de los nutrimentos que están en los suelos, ¿no?, que de otra manera no podrían ser aprovechados por las plantas, ¿no?, y por otros organismos en otros niveles. Hay muchos factores que pueden determinar la abundancia de los microartrópodos, ¿no?, como en cualquier organismo, en los suelos o en plantas epífitas, en los musgos, los líquenes, o hongos, donde ellos se encuentran asociados, pues bueno, puede haber un macro y microclima que determine la presencia de estos organismos. El pH, las alteraciones o las modificaciones del ambiente también modifican las comunidades de estos grupos y, pues bueno, parámetros que están muy, muy ligados a ellos, porque muchos organismos, sobre todo los colémbolos, dependen mucho de la humedad, pues bueno, son factores esenciales para determinar la presencia de estos grupos. La porosidad del suelo, ¿no?, la posibilidad de que se puedan mover dentro de estos poros y puedan desplazarse en un corte vertical del suelo, los primeros 20 centímetros generalmente, que es donde los encontramos, pues bueno, es también esencial, ¿no? La altitud, también se han visto estos patrones, como en muchos otros grupos, en donde a mayores altitudes generalmente encontramos menor cantidad de estos grupos. Sin embargo, pues bueno, en algunas especies en algunos grupos de colémbolos, se ha visto que pueden presentar una distribución con dos picos, ¿no? Uno a altitudes bajas y otro a altitudes intermedias, como también se presentan en grupos como hormigas, ¿no? Y el dióxido de carbono, ¿no? Se ha encontrado que esto dentro de los suelos es muy, muy importante. Y ello, pues también llama la atención precisamente porque muchos grupos de estos microartrópodos se ha visto que también han sido afectados o están siendo afectados por efectos de cambio climático, precisamente por cambios en las concentraciones de dióxido de carbono. Y bueno, les voy a contar algunos ejemplos en donde se han utilizado estos grupos o cómo los podemos utilizar desde el punto de vista ecológico. Uno de los ambientes que les voy a contar es el dosel y les quise presentar esta diapositiva en donde está el doctor Terry Irwin, que desafortunadamente falleció el año pasado, pero que fue un pionero de los trabajos de ecología del dosel. Y precisamente, pues bueno, ustedes sabrán que este cálculo de los 30 millones de especies que había en el planeta, que fue dado por él a finales de los 80, pues tiene que ver precisamente con los estudios que realizó en el dosel, con el número de especies nuevas que se encontraron de escarabajos fitófagos y que además eran especialistas en una sola especie de plantas, y haciendo esta extrapolación. Sabemos que el 90% de todos los seres vivos son artrópodos, pues bueno, considerando todas las especies nuevas, considerando cuántos fitófagos podían estar asociados exclusivamente a cada especie, pues bueno, se hizo este cálculo. Y haciendo, basándose en estos trabajos del doctor Irwin en los 90s, el doctor Palacios, y tuve yo la oportunidad de trabajar con él también en Chamela, en la Estación de Biología Tropical de Chamela, se hizo un estudio precisamente también realizando fumigaciones con piretrinas naturales para ver el dosel de los árboles. Algo que cabe señalar es que en el trabajo del doctor Irwin, pues bueno, se enfocó básicamente a macroartrópodos, ¿no? Escarabajos y otros grupos que eran los más conspicuos. Sí se colectaron colémbolos, pero no los tomaron mucho en cuenta. Después
algunos años después le mandó el material al doctor Palacios y se pudo revisar, ¿no? Ver la gran cantidad de especies que también tenían, habían estado asociados a este trabajo. Pero en Chamela, pues bueno, se hizo un estudio en donde se realizaron fumigaciones y en general esto se llevó en colaboración también con el doctor Alfonso Pescador, que en ese tiempo estaba también precisamente en el Instituto de Ecología, y pues bueno, se encontraron cosas muy interesantes, porque a diferencia de lo que se había mostrado o encontrado en la mayoría de los estudios en dosel, en selvas tropicales y subtropicales, pues lo que encontramos fue que los colémbolos era el grupo más abundante, ¿no? Y bueno, esta especie que les estoy mostrando, pues es precisamente Salina bansky, que es una de las más abundantes en el dosel de Chamela, ¿sí? Entonces, este es un trabajo que después fue publicado, pero quiero que vean la cantidad de colémbolos que fueron colectados en 8 muestreos realizados mediante fumigación. Entonces, más de 1 millón de especímenes que además hubo una marcada estacionalidad. Casi 900,000 de este millón fue colectado solo en la temporada de lluvias, ¿no? Y otros grupos, entonces, si vemos los grupos más abundantes en el dosel de Chamela, fueron precisamente ácaros y colémbolos, ¿no? Que en otros trabajos no se habían tomado en cuenta, que es muy probable que sí hayan caído, y bueno, que de hecho sí cayeron, pero pues no se tomaron tanto en cuenta. Esto no es una gran diversidad, no es un grupo tan diverso. A nivel mundial hay cerca de 9,000 especies. En México se conoce pues, como buen país megadiverso, pues se tienen casi 900 especies que son en el país, ¿no? Que representa casi el 10%. Y en el dosel de Chamela se encontraron 19 especies, ¿no? Y de estas, como les comentaba, una sola casi fue la que dominó en todas las colectas y sobre todo en la estación secas, ¿no? Perdón, en la estación de lluvias. Y llamó la atención, bueno, por saber por qué había tantos colémbolos, ¿no? Y una de las cosas, después trabajando y platicando con el doctor Manuel Mas también, nos decía, y la doctora Angelina Iriarte del Instituto de Ecología también, nos comenta, hay una gran cantidad de materia orgánica, una gran cantidad de hojarasca que se queda precisamente en el dosel. Y entonces, pues nosotros suponemos que este es un recurso que está disponible para estos microartrópodos, ellos están ahí, realizan esta parte de descomposición y es de gran relevancia porque parte de la descomposición realmente se lleva arriba, ¿no? Se lleva en toda esta hojarasca que queda ahí retenida y que posteriormente va a caer y va a poder ser terminada de descomponer y queda en un tiempo muy corto accesible para que pueda ser todos los nutrimentos utilizados por la vegetación. Y aunado al dosel, pues también hemos realizado algunos trabajos con ambientes accesorios, ¿no? Como son las epífitas, como son las mismas cortezas, ¿no? Y también aquí se ha encontrado que la cantidad de microartrópodos es muy elevada, que hay una dominancia muy fuerte de algunos grupos como colémbolos, pero que también se establecen cadenas tróficas y relaciones tróficas, perdón, muy interesantes dentro de estos ambientes, como son las epífitas, con niveles de depredadores de segundo y de tercer nivel, lo que indica que, bueno, que también ahí hay toda una biocenosis que puede ser estudiada y sus relaciones, pues bueno, también abren muchas posibilidades para ver cómo está sucediendo la transferencia de energía entre los distintos grupos. ¿Sí? Y que también el árbol soporte tiene un efecto importante sobre la acumulación de hojarasca que queda retenida en estas plantas y que está disponible para que pueda ser utilizada por los distintos grupos de microartrópodos.
Y estudiando precisamente la fauna del dosel, estos trabajos pioneros que les mencionaba de Chamela, pues posteriormente también se hicieron algunas colectas en Chajul y en El Chico, en Hidalgo, y bueno, después de ello otros investigadores han realizado estudios en otras partes del país, en otro tipo de bosques, tropicales y templados, y precisamente con este trabajo del doctor Basset en Panamá, en donde se hizo este cálculo, ahí se hicieron distintos estudios con artrópodos, estudiando también el suelo, el sotobosque y el dosel de las selvas, de la selva, perdón, en Panamá. Y uno de los grupos que se encontró fue una especie nueva de colémbolo, que es este género Sturmius. Y lo interesante de este género es que solo se conocen 3 especies en todo el mundo. Las 3 están asociadas a ambientes arbóreos, ¿no? En el dosel. Sturmius panamensis se encontró en el suelo suspendido del dosel de Panamá, que es la especie que ha sido más recientemente descrita. Y la primera especie de este género fue descrita para Brasil, en Manaus, y asociada a epífitas, y la tercera especie fue descrita en Colombia, también asociado a la corteza de los árboles, pero a una altura mayor, ¿no? Entonces, es curioso porque en los colémbolos lo que se ha visto es que pese a su pequeño tamaño, puede haber movimientos verticales muy interesantes. Entonces, por ejemplo, en selvas inundables hay especies que pueden mantenerse en el suelo inundado, ¿no? Crean un plastrón y pueden permanecer ahí, pero hay otros que pueden subir al dosel. Entonces, tenemos especies que sí tienen cierta afinidad para los ambientes epígeos, ¿no? Pero no se habían registrado, o hasta el momento no hay una especie que sea exclusiva del dosel. Sin embargo, este género, al parecer, sí tiene una afinidad por el dosel de los árboles, y se podría pensar que, bueno, que inclusive es la familia, porque es la familia Sturmidae, solo tiene este género, es monogenérico y con solo 3 especies, pues bueno, podría ser exclusiva del dosel, ¿no? Con las características que tiene. Y otra cosa interesante es que, como les mencioné, se ha registrado en Brasil, en Colombia, en Panamá, y en los estudios que hemos hecho en México, en Chajul, en El Chico y en Chamela, nunca hemos encontrado este género, ¿no? Entonces, es muy probable que también tenga una distribución mucho más restringida, ¿no? Y que el límite sea muy probablemente Panamá, ¿no? de este género. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de otro ambiente en donde también son muy abundantes y son muy importantes, que es el suelo, ¿no? Y para ello, pues bueno, considerando la diversidad que puede haber en el suelo, en la huella de una persona, pues puede haber millones de bacterias, ¿no? Que podemos tener ahí, varios cientos de algas, de microartrópodos, ¿no? Y vamos a enfocarnos precisamente a los microartrópodos, ¿no? Y esa muestra que se ve ahí es una muestra típica de un suelo, ¿no? Que son básicamente lo que cabe en un topper, ¿no? Pueden caer una gran cantidad de microartrópodos, ¿no? Ahí podemos ver colémbolos, larvas de distintos grupos de insectos, distintos grupos de colémbolos y algunas hormigas pequeñitas, ¿no? Y varios grupos de ácaros. Y bueno, voy a hablar relacionado con el suelo, con este trabajo que se hizo en colaboración también con la doctora Callejas y el doctor José Palacios, en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Y entonces, bueno, lo que queríamos ver era cómo precisamente
la fauna de suelo, la diversidad que hay en el suelo, los microorganismos del suelo, pueden afectar o no la calidad, por ejemplo, de las plantas. Trabajamos con Senecio precox, y cómo afecta a los herbívoros y qué relación puede tener con los depredadores de los herbívoros, ¿no? Y bueno, en este trabajo lo que encontramos, se trabajó en 2 sitios, en uno, en la reserva, uno con mayor apertura, donde había menor cobertura vegetal, y que llamamos un sitio alterado, que además estaba más cerca del paso de las personas, y otro un sitio que estaba más alejado, con una mayor cobertura vegetal, y con, bueno, era menos accesible, ¿no? Y bueno, vemos que hay una diferencia tanto en los grupos de especies que hay, encontraron un poco más en el sitio alterado, pero hay que señalar que también esta contribución a un mayor número de especies se debía a que había varias especies antropofílicas, ¿no? Varios grupos de hormigas que se consideran antropofílicos, cucarachas, algunas termitas que están más asociados, pues bueno, precisamente a la alteración que hay en el ambiente, ¿no? Y en el sitio conservado hubo menos especies, pero hubo una mayor diversidad, ¿no? Porque también había menos dominancia de grupos. Y cabe resaltar que, por ejemplo, los prostigmados tienen distintos hábitos alimenticios, pero son predominantemente depredadores, varios grupos de ellos, mientras que los criptostigmados, los oribátidos, son principalmente micófagos, ¿no? Entonces, bueno, esto nos habla también de cómo estaba el ambiente. Bueno, una vez que determinamos que la diversidad sí era mayor en el sitio conservado, pues también vimos cómo era la producción de la hojarasca, de las hojas, ¿no? Se contó el número de hojas, el peso promedio de hojas a lo largo de un periodo de tiempo, y bueno, hay una mayor producción en el sitio conservado, pero también se vio que la calidad era diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presencia de nitrógeno era menor en las hojas del sitio conservado que en las del sitio alterado. Y viendo el tamaño de los herbívoros, pues bueno, como era una mayor producción de hojas, había una mayor producción también, perdón, el tamaño de los herbívoros era mayor, o fue significativamente mayor de los principales herbívoros en el sitio que estaba más conservado. Y de los depredadores como arañas y algunos parasitoides, pues bueno, también se observó que estaban asociados al sitio más conservado, porque bueno, se vio que era una relación en cadena, ¿no? En cascada, que en el sitio conservado había mayor diversidad de microartrópodos. Esto hacía que hubiera mayor producción de hojas, había más nutrientes disponibles o quedaban más nutrientes disponibles, y los herbívoros en este ambiente eran más grandes, y pues también eran presas más frecuentes seleccionadas por ya sean arañas, por ejemplo, o parasitoides. Y otro aspecto que también han sido utilizados los microartrópodos, pues es como bioindicadores, ¿no? Hay distintos grupos, y esto es importante también porque son bioindicadores inclusive, por ejemplo, de cambio climático, ¿no? Se sabe que a nivel mundial hay más de 12.000 especies de invertebrados que se encuentran en riesgo, ¿no? Una de las especies que ha sido utilizada para dar realce a esto, a cómo el cambio climático también afecta a organismos pequeños, pues son las hormigas, Lasius balearicus, que es una especie que vive en las Islas Baleares, que está siendo afectada y que es endémica de esa zona, y que por el aumento de la temperatura ha registrado que sus poblaciones se han visto reducidas de manera importante. Relacionado con esto, pues bueno, se ha visto un trabajo que hemos colaborado con la doctora Magdalena Vázquez de la Universidad de Quintana Roo, en donde ver que la frecuencia de huracanes, por ejemplo, en zonas costeras, en zonas de dunas,
cómo ha afectado también la composición de los microartrópodos, ¿no? Se trabajó en distintos tipos de ambiente, distintos tipos de vegetación, para ver cuál era la abundancia, ¿no? Y la diversidad de grupos de microartrópodos, ¿no? Y pues bueno, se encontró que sí, las selvas inundables y las selvas medianas eran las que presentaban la mayor cantidad, pero bueno, esta zona se encuentra frecuentemente bajo los efectos de la presencia de huracanes, ¿no? Y bueno, hay algunos grupos de ácaros, ¿no? En particular estos son distintos grupos de ácaros, en donde, bueno, se vio cómo fue la diversidad, cómo van cambiando grupos de ácaros y colémbolos, que no eran tan abundantes, pero que principalmente a lo largo de todo el gradiente de vegetación se vieron cambios importantes, ¿no? Y bueno, algunos de los grupos que se ven afectados precisamente cambios en sus abundancias son grupos de ácaros oribátidos que son importantes en los procesos de descomposición. Y otra cosa que se encontró es que, por ejemplo, las zonas de dunas y de matorral costero, se encontraron 9 especies de hormigas, pero 2 de ellas, las más abundantes, son precisamente hormigas que se consideran especies trampa, ¿no? Que están muy asociadas a ambientes muy perturbados, ¿no? Como Parathecina longicornis y Wasmannia auropunctata, que son especies muy antropofílicas y que cada vez se encuentran en la mayoría de los sitios, que desplazan además a las especies nativas. Y otro factor importante que se ha visto es, como les mencionaba, que son muy sensibles al dióxido de carbono. Actualmente en el laboratorio se están realizando, se tienen cultivos de esta especie, Brachysteomela gabriele, que se ha visto que es muy sensible a las concentraciones de dióxido de carbono. Si no aumenta mucho la concentración de dióxido de carbono, los organismos prácticamente se desmayan, ¿no? Y entonces también retrasan su ciclo de vida, ¿sí? Entonces, bueno, esto es de llamar la atención. Esto fue una observación que se hizo de manera, digamos, fortuita, porque se tienen los cultivos, pero se ha visto que sí, el aumento de dióxido de carbono puede afectar de manera muy importante a el desarrollo de estos organismos. Y otro trabajo que, bueno, se los quiero platicar porque fue precisamente lo que se llevó, hemos colaborado con la doctora Rocío Cruz, es utilizar precisamente a los microartrópodos como bioindicadores, ¿no? Entonces, fue parte de una tesis de un alumno de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, Arturo Erubiel, que se recibió a principios de este año, y además de ello, de utilizar a los microartrópodos, sacar un índice de calidad ambiental utilizando a microartrópodos, pues también se propuso él en su tesis un manual de actividades para sensibilizar a los pobladores de esta zona y que reconozcan además estos grupos que son difíciles de ver, ¿no? Pues por el tamaño pequeño, pero que se pueden dar a conocer y que puedan conocer su. Y bueno, él trabajó en 5 áreas que tenían distinto tipo de vegetación, una zona más o menos conservada de bosque, una zona erosionada, una zona de mina, una zona agrícola y un bosque que había sido alterado, ¿no? Aquí él vio cómo cambiaba drásticamente la composición, la dominancia de los grupos, y bueno, es muy claro que en el bosque conservado se encontró una mayor diversidad de los distintos grupos de microartrópodos. Y algo que se plantea que no había sido, hasta ahorita no se había propuesto, es un índice de calidad biológica del suelo, que esto ha sido utilizado mucho en Europa, por ejemplo, pero aquí en México no lo habíamos utilizado tanto, y que básicamente
es ver qué grupos hay en un suelo, y este índice, la premisa de este índice es que aquellos organismos o aquellos suelos que sean más sanos, pues van a tener más asociados una mayor cantidad de organismos que tengan una mayor afinidad al suelo, ¿no? O sea, organismos pseudoedáficos. Y entonces se le da un valor a los distintos grupos. Y bueno, estos valores, se encontró el índice de calidad biológica del suelo, pues se ve muy claro que en el bosque, la zona que estaba más conservada, pues presenta los valores más altos. Y la zona erosionada, que prácticamente son cárcavas, pues prácticamente lo que encontramos son ácaros, pero son ácaros que están asociados, por ejemplo, a vertebrados que andan por ahí, entonces a veces que se pueden encontrar de manera fortuita en los suelos. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, ¿qué es lo que se han hecho muchos trabajos? Hay distintos grupos trabajando con estos microartrópodos. A lo mejor no son tantos como debieran, pero bueno, cada vez hay mayor interés, sobre todo con aspectos de suelos, ¿no? Y por su importancia como indicadores. Pero uno de los problemas es que la información no ha sido sistematizada, ¿no? Entonces también en un esfuerzo reciente, a finales del año pasado, se logró presentar metaanálisis de cómo están, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Entonces ya tenemos una información de dónde están las hormigas en México, por lo menos de los datos, de la mayoría de los datos que se tienen, y esto nos da una perspectiva de saber hacia dónde dirigir los estudios, ¿no? Eso en el caso de las hormigas. En el caso de microartrópodos no está la información. Sin embargo, no está sistematizada. O sea, sí está la información, pero está diseminada. Entonces es algo de lo que se puede empezar a trabajar y de hecho es una propuesta para un trabajo que se quiere hacer en una estancia sabática de la doctora Tania Escalante para trabajar con ello, ¿no? Y esta parte de la sistematización de la información, pues ha llegado, es también global, ¿no? Esta es una propuesta que hizo el doctor Potapov en el pasado coloquio seminario de Apterigota, en donde crear esta base de datos que pueda ser utilizada por todos, pero además algo que está proponiendo es pues incluir los datos ecológicos también dentro de esta información para que las claves también puedan contar con esa información, ¿no? Y hacer mucho más integral el conocimiento. Porque para muchos de estos grupos sí se cuenta con algo de información sobre sus hábitos, sobre sus ciclos de vida, que sería importante también considerar en todo este tipo de estudios, ¿no? Entonces, se habla de una ecotaxonomía, que en el grupo de los microartrópodos que se está generando y es un grupo muy fuerte que precisamente la semana que entra se va a realizar el coloquio internacional de zoología del suelo y de Apterigota, y pues bueno, hay una mesa dedicada solo a la propuesta de esta integración de la información. Perdón, ecotaxonomía. Y pues también, ¿no? Hay que ver las redes de investigadores, establecer nuevos experimentos y ver hábitats que a veces son poco conocidos, ¿no? Por ejemplo, en manglares, a grandes altitudes, en desiertos, que no se han tomado tanto en cuenta estos grupos de microartrópodos, ¿no? Recientemente la doctora Margarita Ojeda ha estado trabajando precisamente en Cuatro Ciénegas, viendo los grupos de ácaros que hay en la zona. Entonces, pues bueno, esto nos da más información de cómo se comportan estas comunidades. Y también ver cómo los cambios que hay, ¿no? Que es algo que estamos viviendo en la composición y la pérdida de biodiversidad, puede, la información que se ha generado, poder tenerla también para tener más herramientas en las estrategias de manejo y conservación de estos ambientes, ¿no? Y bueno, comprender todas esas interacciones que a veces es difícil por el tamaño pequeño que tienen, pero que afortunadamente en México, por ejemplo, tenemos uno de los especialistas en el grupo, el doctor José Palacios Vargas,
en caso de colémolos, y bueno, hay varios grupos también trabajando con ácaros que permitan ver cómo también en el escenario de cambio global que estamos viviendo actualmente, que es algo que no se ha trabajado mucho, que apenas en los años más recientes se están tomando en cuenta también estos microartrópodos. Y bueno, nada más para terminar, quiero retomar este trabajo del doctor Edward Wilson, en donde él habla de hormigas, ¿no? De las cosas pequeñas que rigen al mundo, en particular, ¿no?, con las hormigas, pero hay cosas todavía más pequeñas que también tienen mucha relación y que son esenciales, y que los invito a que también le echen un ojo a esta gran diversidad. Bueno, nada más para finalizar, pues agradecer a todos los miembros del laboratorio, los distintos alumnos que están realizando proyectos aquí, y también a los distintos investigadores con los que he tenido la fortuna de colaborar. Pues muchas gracias. No sé si tengan